Hola a todos, mi nombre es Joan Contreras y este es mi podcast Joan Stuff, donde básicamente disertamos, pensamos en voz alta, damos reflexiones con trascendencia en la vida cultural, en la vida espiritual, en la vida emocional de cualquier persona. Así que en este momento tú que estás en tu trabajo, escuchándome en tu casa, en tu carro, en donde quiera que estés, en la universidad, en el colegio, sintoniza esto, compártelo con tus amigos porque este es un espacio supremamente bueno para mí. Vengo directamente desde el canal de YouTube de Opinión y Pensamiento, también del canal de música Joan Contreras, mi canal personal de música, y de mi proyecto de rock Capitán. Así que bueno, vamos con la intro y empezamos con este podcast. Muy bien, ¿están listos? Venga. John Stuff Podcast. Bueno, en definitiva yo me animé a hacer el podcast porque, bueno, en YouTube tú sabes, tienes que editar mucho, tienes que escribir pues un guión que finalmente grabas en 20 o 35 minutos y al editar, bueno, solo resumes en 5 o 6 minutos para YouTube. Es el material que bueno, es el que yo hago en el programa de opinión y pensamiento. Al querer abrir este espacio del podcast, que será distribuido en varias plataformas donde ustedes me van a poder escuchar, la idea es pensar en voz alta, básicamente. Es reflexionar, es hablar sobre temas bastante interesantes, con mensajes bastante profundos. Um, y de verdad estoy muy emocionado con esto. Y el tema con lo que voy a empezar hoy, que espero ustedes puedan compartirlo con todos sus conocidos y todos sus amigos, es el elogio a la dificultad. Mm, este tema realmente es un tema que naturalmente no se toca no solo en las iglesias, sino en cualquier otro lugar. Y con dificultad se toca porque es un tema bastante complejo de entender en el hecho de que realmente entendemos lo importante que son las situaciones difíciles de la vida. Cuando yo me pongo a pensar en este tipo de cosas, realmente me asombro, porque elogiar la dificultad implica un acto intelectual honesto, un acto emocionalmente honesto, un acto socialmente revolucionario. Porque entendemos la dificultad del día de hoy no solamente en la fe, sino en el diario vivir, en la economía, en las emociones, como una situación mm, realmente como un enemigo, más que como una situación, como un obstáculo a vencer, ¿no? Pero yo personalmente creo que la dificultad no es precisamente un obstáculo o un gigante a vencer. Mira, la dificultad, cualquiera que sea, pienso que después de haber sido superada, tú te paras en el camino y miras hacia atrás y dices, vaya, eso valió la pena, ¿sí? Valió la pena hacer lo que hice o valió la pena el esfuerzo que tuve que hacer. Hagamos un ejercicio normal en la universidad o en el colegio. Eh, Cuando uno no estudia realmente y no se esfuerza por nada, uno no encuentra valor a las cosas. Cuando eres pequeño, por ejemplo, y tus padres te regalan unos zapatos o ropa, realmente te da la misma si la rompes, si la maltratas, o si la prestas, o si no lo haces. Sin duda alguna, cuando ya te toca o nos toca trabajar por nuestras propias cosas, esas cosas adquieren otro valor, adquieren otro sentido en la vida. Ahora, eso solamente es hablando sobre cosas como la ropa o el estudio. En este caso, con la dificultad me gustaría llevarlo hacia un punto un poco más profundo en la vida. Y déjame, te contextualizo algo rápidamente. No sé si ustedes conozcan a Stanislao Zuleta, él es un compatriota mío colombiano. Él, pues, fue un filósofo, escritor y pedagogo colombiano. Zuleta, pues, ha sido apreciado por su forma, su oratoria, su forma de comunicar el conocimiento y por la gran cantidad de conferencias que ha dictado.
Se dedicó a la filosofía, la economía, el psicoanálisis y la educación. Dejó tratados sobre pensadores tanto de la antigüedad como del mundo contemporáneo y la modernidad. Su pensamiento fue rico en materia sociológica e histórica con relación a Colombia y a Latinoamérica. Estanislao Zuleta ha sido muy importante porque fue además asesor de las Naciones Unidas, el Ministerio de Agricultura de Colombia, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y un montón de cosas en su hoja de vida. Lo curioso es que en su juventud Zuleta abandona el colegio para dedicarse a estudiar por su propia cuenta, especialmente literatura, historia, arte y ciencias sociales. Y Estanislao Zuleta escribió un ensayo que se llama Elogio a la dificultad, tal cual como he llamado este podcast, porque recuerdo mucho que en mi universidad, en el tiempo del pregrado, al leer a este autor me sorprendió mucho cómo era una oda, un elogio completo a esos momentos difíciles. Y sinceramente es probable que en ese momento cuando lo pienso un poquito más, no, bueno, no recuerdo muchas cosas, pero cuando lo pienso un poco más no caí en cuenta de lo que implica elogiar la dificultad. Ahora, no es hacerle pues un ritual a la dificultad o algo así, pero sí es como contemplarla un poco y decir, caray, si no es por esa dificultad, tal vez yo no estaría aquí. Aquellas personas que, por ejemplo, trabajan y estudian al mismo tiempo, teniendo hijos, teniendo una familia, saben que es lograr algo, un triunfo. ¿Qué valor tiene eso para ti? ¿Qué valor tiene lo que hoy has adquirido? Si no hay dificultad en eso, créeme que el valor es muy poco. Es muy poco. Si no te esforzaste por conquistar a la mujer que hoy está a tu lado, pues déjame también decirte que es probable que eso no funcione muy bien. Si no hay dificultad, no hay como agradecer lo que hay actualmente. C.S. Lewis, un escritor que yo admiro y obviamente me encanta mucho, escribió una frase que me llama la atención y quiero compartírselas. Las dificultades preparan a menudo a una persona normal para un destino extraordinario. Y sin duda alguna, aquí haciendo este podcast y hablándole solo a mi pantalla y a mi micrófono, las dificultades en mi propia vida creo que han sido las que han construido lo que hoy soy, lo que hoy pienso. Sin las dificultades creo que no sería lo que soy en este momento. Es probable que gran parte de nuestras vidas que están cursando pues por algunos momentos complejos no entiendan el por qué la dificultad en este momento es tan importante. Eso lo entendemos luego. Pero te servirá mucho saber que luego de esta dificultad que estás pasando, de esta enfermedad, de esta crisis económica, Dios tiene preparado para ti una recompensa increíble. ¿Sí? La recompensa está allí, está cerca, está a la puerta. Hay gente que no entiende que en la dificultad es donde Dios más se manifiesta. Y esto parecería paradójico porque muchos creemos que es en la dificultad donde menos escuchamos la voz de Dios o cuando menos escuchamos a Dios hablar a nuestra vida. Cuando más probablemente nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estás tú? Que dices estar en todo, Dios. A todos nos ha pasado y no lo voy a negar. Yo también he vivido esos momentos. Yo también he tenido que llegar al punto de la duda, ¿no? De que las tormentas, las dificultades te sorprenden y finalmente te preguntas el porqué de todo. Y es normal. Naturalmente la dificultad trae consigo la duda, la zozobra, el desazón, la tristeza, en muchos momentos la soledad, el abandono, el sentimiento de que estás solo en el universo y de que hagas lo que hagas igual seguirás solo. La dificultad tiene
esa cruel capacidad de envolvernos en una vista muy sesgada, muy corta, una vista que no te permite observar completamente el panorama. No sé si en algún momento podamos desarrollar eso en medio de la dificultad. Creo que las personas adultas, las personas que ya tienen bastante edad, pueden hacerlo. Para ellos una dificultad puede llegar a ser simplemente un paso al siguiente escalón. Y es que es de esa manera como la dificultad trabaja. Nadie nunca valorará su universidad, su colegio, su casa, su carro, su profesión, su familia, si no se esforzó realmente por obtenerla. Y es que así aplica para todo, para la vida económica, aunque siendo realmente sinceros es muy superficial, pero para cosas un poquito más a fondo, la dificultad te ayuda mucho a moldear, por ejemplo, tus emociones. Y es que el problema de las emociones sí que perjudica. Yo en estos días que he estado pensando en mi vida en retrospectiva, pues me doy cuenta que las dificultades de las cuales yo me quejaba antes o de las cuales renegaba antes, hoy por hoy no son nada, son paradójicamente eh, objeto de burla de mí mismo. Porque cuando tú eres adolescente, maximizas todo, ¿no? Como que todo está mal y todo es inmensamente mal y todo el mundo está contra ti. Cuando realmente llegan los momentos difíciles es cuando tú te dices, oye, este otro problema no era tan grande como el que ahora tengo. El elogio a la dificultad, más allá de ser una oda a los problemas, es pararte en el camino y decir, esa adversidad me enseñó esto. O esta adversidad que estoy pasando ahora me enseñó esto. En tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos donde escasea la comida, donde hay más preguntas que respuestas y donde parece que Dios se esconde en una nube gris, es cuando más hay que detenernos y pensar un poco en lo que esta dificultad nos está enseñando. Cada quien está pasando sus propios problemas, cada quien está pasando su propia cruz, cada quien está llevando esta situación a otro punto, ¿no? A otro momento. Sin embargo, todos pasamos por dificultades, todos, absolutamente todos. Fíjate que en el mundo emocional las dificultades tienden a contribuir a formar esas emociones que están descontroladas en ti. La dificultad trata de moldear eso, obviamente con tristeza, a veces con enojo. La dificultad no es algo que se agrade, ¿sabes? O sea, me refiero a que no es algo en lo que te diviertas, en lo que uno realmente se deleite con la dificultad. Ojalá y toda la vida fuese feliz, pero no es así. Y eso es como que uno se despierta de un sueño cuando aprende que la vida no es como uno creía que es, sino es como debe ser. Y las dificultades hacen parte de eso. En la vida espiritual pasa algo similar. Lo que pasa es que en la vida espiritual la dificultad trabaja mucho más positivamente que en la vida económica, que en la vida emocional, que en la vida social. En la vida espiritual el trasfondo es mucho más profundo. O sea, como que cava más allá. Y la Biblia está llena de caminos difíciles. La Biblia está llena de decisiones difíciles. La Biblia está llena de trayectos complicados. La Biblia constantemente nos habla de profetas que vivían en el desierto, profetas que vivían en el olvido, profetas que vivían en el exilio, un pueblo que tenía que ir de un lado al otro porque eran sacados de sus tierras, un pueblo que era asediado constantemente por otros pueblos. La Biblia nos narra muchísimo de cómo la dificultad te lleva a un siguiente paso. Y pensar en eso te ayuda, te va a ayudar y créeme que así es.
Hay una, hay una parte en el discurso de Jesús que quisiera ahondar en eso. Y es que Jesús constantemente usa las parábolas para, para enfrentarte a la realidad. La gente hoy no quiere creer en Jesús y obviamente están lejos de Dios porque el camino con Jesús, el verdadero camino, no es sencillo. O sea, el camino con Jesús no es realmente como te lo pintan en las iglesias, muchas veces donde todo es felicidad y todo es el país de las maravillas. Creer en Jesús no es tener un boleto para que nada malo nunca te pase. Eso no es así. Jesús fue muy claro con eso. Jesús dijo, el que quiere preservar su vida, la va a perder. Pero el que la pierde a causa mía, esa persona la va a encontrar. Y me llama mucho la atención el discurso de Jesús. Es bastante llamativo este discurso porque sin lugar a dudas no es fácil. La adversidad y la dificultad te hacen ver que creer en Dios y creer puntualmente, poner tu fe en Jesús, a veces no es ni siquiera una opción. Y lo puedo entender, de verdad que lo puedo entender. Pero hay otra gente en otros lugares, hay gente en hospitales, eh, acostados en una cama, con cáncer, otros con SIDA, que realmente vieron en una dificultad como Dios obró en ellos, como Dios los está llamando. Y es que las dificultades preparan a las personas normales para destinos extraordinarios. Si entendemos el hecho de que una dificultad simplemente nos está preparando, creo que nuestro concepto de lo que es difícil, de lo que es adverso y de lo que es incómodo va a cambiar y vamos a encontrar ahí en ese momento una oportunidad. Nada en la vida va a ser fácil, en absoluto nada. Pero viendo las cosas como son, con los anteojos de Jesús, con la perspectiva de Dios, las cosas van a ser mucho más sencillas. De verdad que lo van a hacer. El camino estrecho habla Jesús. Jesús habla de la puerta pequeña. Jesús dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Jesús constante habla de la aflicción que tendremos en el mundo. Jesús siempre es realista. Jesús no media con el relativismo, no media con la imaginería. Jesús va directo, te dice, si te vas a meter conmigo, de verdad no va a ser sencillo, pero lo que te aseguro es que aunque pierdas tu vida por mí, la vas a encontrar. Y es que es curioso, la gente no entiende que seguir a Dios rompe las barreras de la religión. Y es que no vengo a hablarles de religión, de verdad, es un tema que no quiero hablar. Eh, Poner tu confianza en Jesús es definitivamente la decisión más trascendental que te llevará por caminos difíciles, pero por el camino que es puntualmente. Jesús dijo que ancha es la puerta y ancho el camino a la perdición, pero que pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a salvación. Imagínate que entrar en ese camino hacia la salvación no es un paseo. Es una aventura apasionada, pero no es un paseo. No es cómodo, no es sencillo y no es fácil. Sin lugar a dudas no es fácil. Y a veces donde hay sequía espiritual, a veces cuando muchas cosas ya no importan, es cuando realmente hay que detenernos y decir, vaya, esta dificultad que estoy pasando me va a llevar a otro momento. Me estoy preparando para llegar a otra circunstancia. Se parece mucho a cuando una madre va a dar a un hijo a luz. Cuando una mamá va al hospital y va a tener a su bebé,
tiene que pasar por un tiempo difícil de dolor. Pero el resultado es majestuoso. Es una vida, es una persona, es verte a ti en tamaño miniatura. La dificultad está impregnada en nosotros. Definitivamente no es la vida un lugar apto para cobardes, por decirlo de alguna manera. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3 habla de una manera muy bonita sobre cómo, aun a pesar de las dificultades, podemos caminar seguros por esta vida. Tú que me estás escuchando, que probablemente no eres creyente y no eres cristiano, debes entender que esta vida tiene un propósito, tiene un sentido, tiene un final. Y que la mejor apuesta que puedes hacer es apostar por no solamente por la existencia de Dios, sino porque Dios se manifestó en Jesús, que caminó entre nosotros, que vivió entre nosotros, que murió entre nosotros, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos. Esa es una verdad que trasciende lo histórico, que va al corazón. Hay verdades que la mente nunca entenderán y el corazón sí que las va a entender. Porque no importa qué tan bueno mental e intelectualmente eres, cuando en tu corazón no hay nada. Hebreos 12, 2, 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el autor y consumador de la fe. Más adelante dice que delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayarse. Si reflexionamos un poco en este pasaje de Hebreos, nos daremos cuenta principalmente que el escribiente, el autor, nos está diciendo: no pongan sus ojos en lo material, sino pongan sus ojos en aquel que venció lo material, que trasciende lo material. Pongan sus ojos en aquel que puede hacer las cosas mejor, que sufrió la cruz, que sufrió la contradicción contra él mismo de aquellos que él estaba salvando. Pongan sus ojos en él, en el autor, en el consumador de nuestra fe. Eso es muy bello. Muy bello, porque aún a pesar de la dificultad, es ahí donde nos damos verdaderamente cuenta en dónde estamos. Ahora, poner tus ojos en Jesús te lleva a tener una perspectiva de la vida un poco más abierta, no un poco, de hecho más abierta, más panorámica. Entiendes que la dificultad no solo te forma, sino que entiendes que la dificultad te lleva a Dios. Te lleva a encontrarte con Dios, con Él. Hay gente que acepta que el paso más difícil para volver al Padre es ese primer paso en el que decimos: aquí voy a tener mi vida, quiero mirar a otra persona que no sea alguien que me falle, o a otra cosa que no sea el dinero, porque el dinero falla. Quiero buscar con mis ojos a alguien que no falla, alguien que perdura, alguien que se mantiene, aún en medio de la dificultad, aún en medio de una cruz. ¿Sabes? Las dificultades sirven para eso, para enfocarte, reubicarnos. Y sin duda alguna las dificultades no son lindas, pero son buenas, son necesarias. No sé dónde estás escuchando este mensaje, si en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, donde sea. Yo consideraría el hecho de que tienes que pensar profundamente en el valor que tiene la dificultad que hoy estás pasando. Esa dificultad hoy quiere reubicarte. No estoy hablando como si la dificultad tuviese conciencia propia, pero digo,
detrás de esa dificultad hay un buen Dios, hay un bondadoso Dios que está tratando de reubicar tu mirada. Y tu mirada, si tu mirada está en el carro, en la profesión, en lo material, las dificultades se van a volver monstruos que te van a perseguir. Si tus ojos están en una persona, en el amor, en el romanticismo, desgraciadamente eso cuando se vuelve una dificultad se vuelve probablemente tu peor enemigo. Pero si tus ojos apuntan a Dios, si tus ojos apuntan a Jesús, a quien no perece, esa dificultad te va a ayudar a combatir ese momento y a superarlo un poco más. Estoy absolutamente seguro de eso. Las dificultades preparan a personas normales o comunes y corrientes para futuros extraordinarios. Futuros extraordinarios. No pienso que... no pienso curiosamente que esto sea algo que se aprende así nomás. Pero sí creo que es algo que puedes aprender con tal de darle un elogio a la dificultad. Y de eso habla Estanislao Zuleta, que obviamente no es creyente. Lo conocían mucho por ser, de hecho, hasta borrachín. Pero en su ensayo decía, oigan, aquellos que se esfuerzan más de lo normal, tú que tienes que ir a trabajar hoy y que de noche tienes que estudiar, a diferencia de aquel que solo estudia, tú tienes que estar agradecido porque la dificultad te está formando de una manera diferente a él, a aquel que está haciendo las cosas un poco más fáciles probablemente. La dificultad nunca será sinónimo de pobreza o de mala suerte. La dificultad simplemente es cercano a la antesala a un futuro extraordinario, a un destino extraordinario. Claro, yo sé, estoy hablándole a gente que puede estar viviendo, con cáncer, sida, un problema económico tremendo, una quiebra, una ruptura familiar. Sí que debo estarle hablando a gente así. Pero créanme, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de este espacio. Que podamos detenernos un rato en el trabajo, donde quiera que estemos, y de verdad repensarnos, reconsiderar el hecho de que las dificultades son simplemente escalones. Es un escalón más que tal vez duele, que tal vez genera escozor, genera problemas, genera, claro, obviamente incomodidad. Pero la dificultad, propiamente hablando, nos va a ayudar, te va a ayudar y nos va a llevar a otro nivel, a otro piso de este edificio llamado vida. Lo importante acá es que mi consideración es que sea la dificultad que sea, tu vida debería estar muy enfocada en Jesús. Es la mejor apuesta que puedes hacer. En mi canal de opinión y pensamiento yo hablo, si quieres pasarte por allá sería genial y de una vez suscribirte. Pero ahí hablo de una fe mucho más conceptual, una fe mucho más, ¿cómo decirlo? Una fe mucho más razonable, por decirlo así. Pero es que en este espacio en donde no tengo que editar nada, es donde de verdad quiero llegar no a la mente de la gente, sino al corazón de las personas, de tu corazón. Y sembrar allí un mensaje que estoy seguro Dios hoy quiere darte. Te quiere dar ese mensaje. Romanos capítulo 5 versículo 3, por ejemplo, dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Este sería un tema que voy a tocar en los siguientes podcasts. Pero me gusta mucho porque es que la paciencia es una práctica. Y sí que necesitamos ser pacientes, ¿no? Cada dificultad, cada tormenta que viene a la vida nos enseña paciencia, ser pacientes, considerar nuestro contexto, considerar lo que hay a nuestro alrededor y ahí sí actuar. Estos días en Facebook realmente no sé a quién se lo leí. Estoy tratando de hacer memoria, pero decía algo así. Voy a tratar de parafrasear, ¿no? Porque no recuerdo exactamente lo que decía. Y me gustó mucho. Decía como que no debíamos tomar decisiones en caliente, o sea, decisiones donde las emociones están encontradas. No tomes decisiones, por ejemplo, de divorciarte cuando tus emociones están alborotadas, o no tomes una decisión cuando tus emociones están llevando la batuta. Deja que se calmen tus emociones, deja que tú te apacigües y ahí sí tomas las decisiones que debes tomar, porque cuando estamos así alterados emocionalmente, cuando estamos afanados por la dificultad, las decisiones que tomamos están viciadas y pueda que mañana nos perjudiquen y nos arrepentimos. Lo que tú estás pasando, por ejemplo, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, es una dificultad que no se soluciona saliendo de la casa, saliendo de la escuela, abandonando tu hogar. No se soluciona así. Esa dificultad producirá un fruto y ese fruto es la paciencia. Y qué importante es ser pacientes. Yo les cuento, yo soy muy impaciente. Soy muy impaciente en muchas cosas. Por ejemplo, yo no tolero que me digan, oye, tengo que contarte algo, pero luego te lo cuento. y me dejan así como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me van a contar? ¿Qué sucedió? Y tengo que insistir para que me cuenten, porque en ese tipo de cosas no soy paciente, ¿sí? Tengo dificultades con la paciencia en ese punto. La paciencia se forja, la paciencia se crea, la paciencia se trabaja, la paciencia necesariamente, necesariamente se entrena. Ahora, también si revisamos el tema un poquito más a fondo, te darás cuenta que en ningún momento Pablo, cuando le está hablando a los romanos, está incentivando de alguna manera eh, el masoquismo, ¿no? El amor al dolor o el placer por el dolor. No, no, no. Pero la tribulación al producir paciencia es probablemente de las únicas oportunidades donde realmente podemos forjar paciencia que produce un fruto real. O sea, cada dificultad te va a hacer más paciente. Cada dificultad nos va a hacer mucho más comprensivos, mucho más tolerantes. Eso frente a una crisis económica, ¿en qué sirve? Bueno, sirve de mucho. Porque si requieres tomar decisiones en caliente, cálmate primero, apacigua y luego tomas una decisión. Lo suficientemente importante, pero en frío, cuando estás calmado, cuando estás tranquilo. Ahí sí dirías lo que Pablo dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones, porque sabiendo que la tribulación, la dificultad, produce paciencia. Sin duda alguna, produce paciencia. Wow, yo creería que cuando mires atrás y veas tus dificultades, vas a decir un elogio a la dificultad, un elogio a la adversidad, porque esa adversidad fue la que me forjó, esa adversidad fue la que me condujo, esa adversidad fue la que me generó lo que hoy yo soy. Y eso está bien, y eso es bueno, y eso es bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme en mi primer podcast.
Gracias por compartir el podcast de ser posible para ti y para los tuyos. Quiero saber si te gustó, quiero saber si te llegó el mensaje y si es probable podamos seguir haciéndolo continuamente. Recuerda, mi nombre es Joan Contreras, me encuentras en Facebook como Joan Contreras, seguidito, en Instagram como Joan Contreras, Joan Steve Contreras también. En Twitter me encuentras, aunque no soy un muy buen usuario de Twitter, pero me encuentras ahí. Y obviamente en YouTube como Joan Contreras, en mi canal de música, en mi canal de rock, Capitán, y en Opinión y Pensamiento, que es pues mi canal principal. Allí te espero, escríbeme y déjame saber de dónde nos escuchas. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima. A Jesús honra.